Luego de la publicación del libro Los Brujos de Chávez de nuestro amigo David Placer en el año 2015, muchos venezolanos pudimos confirmar un secreto a viva voz: la vinculación de la religión yoruba, prácticas espiritistas y paleras que se realizaban dentro de los círculos de la revolución. Durante los más de 23 años de régimen criminal, se nos ha hecho saber de múltiples rituales realizados a altos jerarcas del gobierno, tanto en la televisión pública como en privado. Desde los brujos de Chávez hasta los chamanes de Maduro, desde su llegada hasta la actualidad, la brujería ha sido una política de la revolución. Sus convicciones más íntimas han removido a todos los sectores del país. Asesinatos, narcotráfico, tortura, lavado de dinero, son todos los hechos que se esconden detrás de las prácticas religiosas que rodean al Palacio de Miraflores. Tendrán que reconocer que soy brujo. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, las brujerías y macumbas del chavismo. Tarek El Aissami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela. Alex Saab fue feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida. Pese a que Chávez en sus últimos años se declarase cristiano, al igual que Maduro. Y nosotros no nos arrodillamos frente a Goliat, ni ayer, ni hoy, ni jamás. Solo nos arrodillamos ante nuestro Señor Creador, ante nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no nos arrodillamos frente a Goliat, ni ayer, ni hoy, ni jamás. Solo nos arrodillamos ante nuestro Señor Creador, ante nuestro Señor Jesucristo. Ante nuestro Señor Jesucristo. Satya Sai Baba fue un conocido gurú espiritual de la India, nacido el 23 de noviembre de 1926. El rumor que corre, y de hecho en el Museo de Sai Baba, donde describe la vida y obra de Sai Baba, es que él nació junto con una serpiente. Es decir, siempre con este halo místico se recrean todos sus episodios de la infancia, de la adolescencia, siempre algún episodio muy parecido, con mucho paralelismo con la Biblia. Él supo crear su historia muy parecida a la de Jesucristo porque fabricó efectivamente la historia de un Mesías, la historia de un Dios, y lo hizo de forma muy concienzuda. Él, su punto álgido y donde él comienza a ganar más devotos, más seguidores, es cuando comienza a fabricar supuestamente con sus manos, comienza a hacer milagros. Entonces él fabricaba cadenitas de oro, relojes, incluso billetes. Cualquier mago, hasta el más principiante, pues conoce esos trucos básicos y te describen cómo él escondía las cadenas debajo de la manga, o cómo tenía los huevos de oro que él supuestamente vomitaba, los tenía escondidos en una especie de servilleta de papel, se los metía en la boca y luego los escupía. Bueno, son trucos de magia muy básicos. A veces se dejaba ver, se le veía el truco,
pero por supuesto los seguidores que estaban a pocos centímetros no sabían verlo. Ellos sentían pues una sensación, un lleno espiritual, un gozo espiritual muy fuerte, y todos describen algún momento, un momento mágico cuando Saibaba se acercó a ellos, les dijo alguna palabra por muy básica, alguna frase por muy básica que fuese, pues todos creían que había algo milagroso, algo sublime detrás de Saibaba. Este personaje de melena afro y túnica naranja llegó a convencer a Maduro de ser almas gemelas, pues compartían fecha de nacimiento, lo que significaba que existía entre ellos una relación especial entre pupilo y maestro espiritual, con quien incluso llegó a hacerse fotos solamente 9 años antes de que Maduro asumiera la presidencia. Sí, pues bueno, fíjate, Iris Varela al menos acudió a ese viaje que hicieron Cilia Flores, Nicolás Maduro, Aristóbulo, la mujer de Aristóbulo también es devota de Saibaba, y Jorge Arreaza. Estos son los grandes jerarcas chavistas que visitaron el Prashanti Nilayam con la intención de conocer con mayor profundidad el movimiento. Según lo que me dicen, Iris Varela simplemente fue de turismo espiritual, pero nunca entró de lleno en el movimiento, a diferencia de Cilia Flores, Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, que no solo visitó, sino que vivió varios meses en el recinto de la Paz Suprema. Voceros y voceras de diferentes pueblos indígenas de nuestro país se dan cita en el día de hoy aquí en el Palacio de Miraflores para realizar un ritual chamánico por la salud del presidente de la República, Hugo Chávez. Mientras tanto, en 2012 fueron numerosos los rituales televisados para pedir por la salud de Chávez, dejándole al país grotescas imágenes como estas. Aduh. Le entrega el penacho al comandante presidente en nombre de los pueblos indígenas. Ha sido un ritual chamánico del pueblo yecuana del Alto Orinoco, de la comunidad de Yanatuña. También hemos observado rituales de santería, como pudimos ver en el velorio de uno de los jerarcas de la mafia, Aristóbulo Isturiz. Pero lo más impactante lo encontramos en el libro El dictador y sus demonios. David Placer revela las fórmulas de espionaje, tortura y persecución que se ejecutan en las mazmorras más terribles del régimen. El helicoide, la tumba y el dejecín. Todo esto dentro de un plan dirigido por el hermano saibabista de Maduro, Enrique Rodulfo. Pues fíjate, ese hombre que mencionas, Enrique Rodulfo, efectivamente vive en una zona bienestante, en Miami. Su hijo trabajó en el consulado de Venezuela en Miami. Él asegura que él pronosticó que Nicolás Maduro iba a ser presidente mucho antes que Hugo Chávez enfermara por cáncer, ¿no? Entonces dice él que Nicolás Maduro y Cilia Flores le tienen una confianza absoluta, incluso él presume en estas fiestas con este grupo de amigos, por mensajes, muestra los mensajes de audio de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, donde supuestamente hay bastante cercanía, bastante cariño y complicidad. Él en un primer momento viajó en avión presidencial, fue un consejero muy allegado, pero según me comentaron, en ese momento no llegó a hacer negocios con el gobierno como sí lo hicieron, por ejemplo, Oscar Dorta. Lo que pasa es que ahora, ya me dicen otras fuentes, yo tampoco seguí indagando más en el tema en los últimos meses, parece que sí, ya tiene una relación mucho más estrecha, no sé si se ha concretado, no ha concretado esos negocios con Nicolás Maduro, bueno, como todos los que rodean
a este tipo de dictadores que aprovechan esa amistad para hacer grandísimos, ¿no?, negocios multimillonarios. No sé si es el caso de Enrique Rodulfo, pero lo cierto es que es un consejero muy querido, o al menos ha sido así hasta hace poco, de Nicolás Maduro. Allí David Placer narra cómo una de las máximas premisas que persigue Maduro es pregonar los valores de la secta saibavista, la paz, el amor, la justicia, la rectitud y la verdad, mientras sus crímenes de lesa humanidad no son un secreto para el mundo. Solamente ha quedado registro de una visita de Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores a Saibaba. Antes de tener la visita privada de Nicolás Maduro con Saibaba, también llamaron entonces la cúpula de Saibaba llamó a los devotos venezolanos que en ese momento estaban durmiendo allí, y hubo varios testigos de esa primera visita que fue semipública de Cilia Flores, Nicolás Maduro y Saibaba. Y luego sí es verdad que les pidieron al resto de devotos que abandonaran la habitación, y se quedó solo la ahora familia presidencial con Saibaba. Pero estaba todo planificado, todo completamente preparado a través de la embajada. Oscar Dorta, que funge como empresario, ahora es un empresario venezolano en Panamá, que, bueno, según algunas informaciones, ha tenido acceso a contratos con el gobierno. Oscar Dorta funge allí como traductor de Nicolás Maduro, pues porque Nicolás Maduro y Cilia Flores no hablan inglés fluido, tampoco Saibaba hablaba un inglés demasiado fluido, aunque sí se podía comunicar. Saibaba, un dios que todo lo sabe y todo lo ve, y tenía... No podía hablar inglés de forma muy fluida, y él tenía que hablar el idioma, ¿no? La lengua. No sabe nada de español, entonces... Efectivamente. Una figura inmersa en escándalos de abusos sexuales, asesinatos y un imperio de más de 9.000 millones de dólares con múltiples acusaciones de lavado de dinero. Yo en uno de los capítulos del libro del dictador y sus demonios entrevisto a Laya Ram, que fue uno de sus discípulos favoritos. Era un chico, cuando tenía 15, 16 años, un chico muy alto, rubio, cara muy aniñada, y fue uno de los favoritos, le decían de American Boy, porque Saibaba quería ese momento después de sus prédicas, de sus oraciones colectivas. Él escogía a un grupo muy pequeño, siempre de 5 o 6 personas, para consultarlos en privado. Y entonces, bueno, tener un encuentro muy cercano con ellos y hacerle alguna pequeña predicción y darle algunas recomendaciones de vida. Pues él siempre seleccionaba a Laya Ram, cuyos padres eran amigos personales, fieles seguidores, discípulos de Saibaba y creadores de una de las principales iglesias allí en Estados Unidos, y siempre llevaban a su hijo de vacaciones a el Prasanthi Nilayam, que es el recinto de la paz suprema, su casa, en la que fue su casa. Y me contaba a Laya Ram que cada vez que lo seleccionaba para una cita privada a él solo, pues él era como si el cielo se le cayera abajo, porque ya sabía lo que iba a suceder. Y entonces eran con los aceites mágicos que supuestamente él tenía, él hacía prácticas de sanación con Alaya, y era esparcirle esos aceites por todo su cuerpo, desnudo, tocarle sus genitales, y dijo que fue escalando en el abuso sexual en la medida en que las sesiones se hacían cada vez más asiduas, cada vez más frecuentes, hasta el punto en que, bueno, hubo acto sexual consumado. Él lo cuenta con bastante detalle. Después de estos abusos se lo contó a sus padres. Bueno, sus padres en un principio creían que era realmente un acto de sanación, pero luego poco a poco se fueron convenciendo de que su hijo había sido abusado, y luego lo denunciaron, por supuesto, en una causa que nunca prosperó en la India, donde gozó en vida, también ahora su iglesia, de absoluta protección y absoluta impunidad. Pocas investigaciones serias se han hecho contra Saibaba y su movimiento en la India, que no tiene nada que ver, ojo, con el movimiento este de millones de devotos, que yo los conocí, conviví con ellos, dormí con ellos, y realmente es gente muy humilde, muy buena gente. La mayoría de ellos te dan lo poco que tienen,
y es una devoción genuina. El problema es en esa cúpula eclesiástica que se aprovecha de esa devoción genuina y auténtica de la gente. Han creado, efectivamente, hablabas de asesinatos. Varios de los estudiantes, 3 de los estudiantes en concreto, un 6 de junio fueron asesinados en las puertas del dormitorio de Saibaba. ¿Por qué se asesinaron a 3 jóvenes estudiantes devotos, fieles seguidores de Saibaba, a tiros, creando un reguero de sangre en el recinto de la Paz Suprema? Pues es una causa que nunca ha prosperado. Los propios familiares decían que ellos estaban convencidos de que sus hijos iban a denunciar a Saibaba también por la misma causa, por delitos sexuales, por abusos sexuales, y fueron asesinados. También, de forma misteriosa, una mujer hace pocos años se suicidó de forma extraña, se ahorcó en el recinto de Saibaba en una hora, en la madrugada, donde nadie puede entrar a ese edificio, a ese lugar. Entonces, hay muchos episodios realmente turbios, oscuros, alrededor de Saibaba y del movimiento de la organización de Saibaba, relacionados con asesinatos. Este peligroso sociópata aún sigue siendo una deidad para sus seguidores a más de 10 años de su muerte. Quizás su unión a través del delito es un ejemplo a seguir para Maduro, ya que su amiga y máxima dirigente saibabista de Venezuela, Capaya Rodríguez, funge como actual embajadora en Filipinas. Pero a pesar de todo esto, Maduro tiene un gran arroz con mango espiritual. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue un gran antiimperialista. Pudiéramos decir que fue el gran antiimperialista de su época contra el Imperio Romano, para proteger a su pueblo, al pueblo palestino, al pueblo humilde. También lo hemos visto darle el saludo de legua. Intacto para recibir sus cantos en todas estas tierras americanas. Los cantos de legua al son del tambor de los pueblos afroamericanos. Nos debemos sentir orgullosos de ser hijos e hijas de la madre África. Orgullosos y orgullosos. Y de ahí a salir a Cuba a hacerse interminables sesiones de macumbas con babalaos cubanos. La secta no solo se circunscribe al movimiento de Saibaba, sino que el chavismo en sí se ha convertido en una gran secta. En una secta que no acepta ningún tipo de cuestionamiento, ni político, ni económico, ni espiritual. Y ese movimiento, que ya en sí se convierte en secta, tiene unos paralelismos muy exactos a esa otra secta, a miles de kilómetros al otro extremo del planeta, que también se construyó con muchas similitudes, de una forma bastante parecida al chavismo. Fe absoluta en el máximo líder, cero cuestionamientos y el peor de los destinos, que incluye la muerte violenta para quien atreva a amenazar, para quien se atreva a cuestionar el liderazgo, en un caso del Dios y en otro caso pues del máximo líder. Lo cierto es que todo esto tiene un claro sentido. Ustedes saben que quien hace mal le va mal y que de eso nadie se salva. Para unos criminales satánicos como ustedes, hagan el ritual que hagan, están condenados a arder en la misma paila que el mortadelo galáctico Chávez, que se murió y no vuelve.